En el video pasado creamos los primitivos de plano en las ventanas gráficas. En este video vamos a hacer la segunda parte del tutorial. Ahora vamos a subir las imágenes a los planos. Cambiemos el renderizador a Skyline Rendering. En la barra de herramientas haz un clic en Render Setup o pulsa la tecla F10 para abrir el diálogo. Haz un clic en la lista desplegable de Renderer y en la lista selecciona Skyline Render. En la barra de herramientas haz un clic en el icono de Material Editor o pulsas la tecla M para abrir el editor. Si tienes el editor en Compact Material Editor, en la barra de menú del editor pulsas en Modes y lo cambias por Slate Material Editor. Al lado izquierdo del editor, en la pestaña de Scanline, haz un clic doble en Standard Legacy para hacer el material visible en el editor. En la parte de nombre, ponle plano izquierdo. Al lado derecho, en los parámetros, en la sección de Blend Basic Parameters, selecciona la casilla enseguida del color de Diffuse para abrir el diálogo de Material Map Browser. En la pestaña de General, selecciona Bitmap para abrir el navegador de archivo. En él, navegas a la carpeta donde guardaste las imágenes. Una vez ahí, seleccionas la imagen de izquierda. Ve al visor de izquierda y seleccionas el plano. Vuelves al editor de materiales y en la sección de Shader Basic Parameters seleccionas la casilla de Two-Sided para que la imagen aparezca en ambas caras del plano. Con el plano seleccionado, haces un clic derecho en el material y en la lista seleccionas Assign Material to Selection o pulsas la tecla A y la imagen aparece en el plano. Si no aparece, haz un clic derecho sobre el material y asegúrate de que en la lista Show Shaded Material in Viewport esté seleccionado. Sigue los mismos pasos para los demás materiales. Si la imagen te sale de una calidad muy pobre, haz un clic en la pestaña de General, en la parte izquierda de arriba donde está el signo de más. Y en la lista seleccionas Configure Viewports. Y en la pestaña de Display Performance, en la castilla de Viewport Background Environment, ingresas 2048 y haces un clic en Apply y otro en OK para cerrar el diálogo. Una vez aplicados los materiales a los planos de la interfaz, debe lucir así y la escena está lista para modelar. Así damos por terminado este tutorial y espero que haya sido de su agrado. Si es así,
haz un clic en me gusta y suscríbete a mi canal. También haz un clic en la campanita de notificaciones para recibir información de nuevos tutoriales.